Buenas tardes, estudiantes de grado sexto. Este es el video tutorial para artística con la profesora Jessica. Como ya habíamos visto en las clases anteriores, las clases virtuales, el tema principal de este tercer periodo es el cómic, las historietas y las caricaturas. La idea entonces es que en un primer momento logremos conocer ciertas características, ciertas reglas de los cómics para posteriormente poder nosotros realizar nuestras propias historietas. Entonces, en este video vamos precisamente a explicar las características principales de este tipo de arte. En un primer momento vamos a ver qué es el cómic o qué es la historieta. Pues bien, el cómic se considera una forma de expresión mediante el arte en la cual lo principal, el objeto principal son las imágenes. Y de esas imágenes se puede desprender algún texto como un diálogo o como alguna palabra que indique qué día es o que indique ciertos sonidos para que las personas que observen esa historieta o ese cómic puedan crear un relato en sus mentes o una historia en sus mentes. Las historietas siempre van enmarcadas en viñetas, son estos cuadros o rectángulos en los cuales se ponen en cada uno una escena, un momento o una situación en específico. Y obviamente van acompañados de algunos textos para explicar. Esos textos son a veces diálogos, situaciones o incluso pensamientos. Los cómics o las imágenes que nosotros más asociamos precisamente a este asunto de los cómics o las historietas son los superhéroes. Estas que vemos aquí en particular son un tipo de historieta, que son las revistas de historietas o las revistas de cómics que tienen como personajes principales a los superhéroes. Tenemos el ejemplo de Iron Man, Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, todos estos que tienen esos poderes sobrehumanos, casi que sobrenaturales, y que tienen aventuras fantásticas. Ahora entonces vamos a ver cierta clasificación precisamente de los cómics o de las historietas. En un primer momento entonces vamos a ver qué son las tiras cómicas. Las tiras cómicas generalmente las encontramos en un periódico, las encontramos en una revista o incluso en algunos libros que están dedicados a este tipo de arte o a este tipo de expresión. Por lo general son cortas, entonces como mínimo tienen 3 viñetas, recordemos, 3 cuadritos o escenas. Pero pueden tener muchas más, pueden tener 4, 10, 20, de acuerdo a lo que queramos expresar en nuestra historia o en nuestra tira cómica. En el ejemplo que vemos, podemos observar entonces que se pueden hacer viñetas sin texto y aún así podemos entender una situación o un momento o una escena que cada que un personaje va a decir algo en particular, se le debe hacer un globo de diálogo. Ese globo puede tener una forma redonda, rectangular, pero siempre debe tener esta forma estructurada y debe salir del personaje de esta manera, así como se ve aquí. Cuando el diálogo o cuando lo que expresa un personaje no es como tal algo hablado, sino algo más bien pensado, es decir, que el personaje no habla, pero sí piensa en cierta cosa o cierta idea, entonces se hace como el que tiene Snoopy en este caso, que se hace como si fuera una nubecita, un poco más como con circulitos, menos estructurada, y esto simboliza que es un pensamiento. Siempre se deben usar estas mismas convenciones o esta misma forma
de encerrar, de cuadros de diálogo, cuadros de pensamiento, porque es la manera en la que todos nuestros lectores van a entender que el personaje está hablando o que el personaje está pensando sin hablar, sin decir las cosas. Posterior a esto, entonces, tenemos dentro de la clasificación de los cómics las revistas de historietas, que son de las que ya hablamos antes. Generalmente están inspiradas en grandes héroes, en personas con poderes asombrosos, con aventuras inimaginables. Por lo general, se publican en gran cantidad, entonces siempre hay como número 1, número 2, número 3, número 200. Y además, la idea de esto es que estén hechas a full color. Si ustedes lo comparan con las tiras cómicas, la tira cómica incluso no necesita color, pero sí necesita unos trazos bien marcados en su dibujo. Mientras que en el caso de los cómics o las revistas de historietas, la idea es que sea a todo color, que sea muy llamativa, muy brillante. En cuanto a las caricaturas, generalmente estas caricaturas se hacen con una figura del aspecto de una persona o de un animal, pero deformada, haciendo que su figura sea muy exagerada para poder hacer cierta burla o cierta gracia sobre el personaje. El origen de la caricatura de este tipo es en Italia. Y por lo general esto se usa más para expresar opiniones políticas, económicas, sociales. No es tanto como diversión, como en el caso de las tiras cómicas y de las revistas de historietas, sino que en este caso es más como una forma de expresión o de manifestación política, social o incluso económica. Ahora, chicos, ¿cuál es la idea con esto? Ustedes tienen en este video y en la clase virtual que desarrollamos, tienen la teoría, tienen los aspectos básicos y la idea es que con base en esto vayan imaginando qué es lo que quieren hacer con su personaje en particular. Si su personaje es un héroe, podrían entonces enmarcarlo en una revista de historietas. Obviamente sería una corta. Si su personaje es una persona del común o un animal común, pues entonces también lo pueden hacer un poco más sencillo, como una tira cómica. Pero recuerden siempre idear cómo va a ser la imagen de su personaje, ¿ok? Es decir, va a ser una imagen muy sencilla como la de las tiras cómicas, va a ser una imagen muy como la de las revistas de cómics o de historietas, o va a ser una imagen exagerada, graciosa y burlesca como las caricaturas. Entonces aquí los invito a que ustedes piensen, analicen qué es lo que quieren hacer, cómo quieren trabajar y vayan ideando lo que, vayan ideando cómo van a organizar sus propias historietas, sus propios cómics o sus propias caricaturas. Cualquier pregunta, recuerden, me pueden escribir por WhatsApp. Recuerden que en este tercer periodo vamos también entonces a trabajar con las herramientas institucionales y buena suerte con este tema.